de leyes que existían. Cristo ya vino y las hizo todas, las cumplió. Dice el versículo 4 de Romanos 10, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que crea reciba la justicia. Él es el fin de la ley. Y el versículo 10 nos da una primera condición de cómo poder recibir esa salvación. Tan fácil que muchos no lo han hecho, sabiendo que es tan fácil. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 5 dice, así describe Moisés la justicia que se basaba en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es basada en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? Y aquí está donde Pablo dice, miren lo fácil que es poder recibir la salvación. La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la única condición. Tan fácil de hacer, tan fácil de cumplir, tan fácil. Y entonces, ¿por qué no se hace? Si lo único que dice que para ser salvos es que nosotros podamos declarar abiertamente, decirlo, hablarlo, decirle al Señor, Señor, creo en Jesucristo, creo, creerlo, pero adentro, en el corazón, sinceramente, allí donde nosotros podemos sincerarnos con el Señor, porque Él sí conoce lo que hay allí en la profundidad de nuestro corazón. Entonces, si confesamos con la boca y lo creemos con el corazón, que Jesús es el Hijo de Dios y que creemos que lo levantó de entre los muertos, que Jesucristo no fue un profeta que murió y se quedó allí, sino que fue resucitado. Si nosotros creemos, podemos ser salvos. Y yo sé que ustedes y yo, o de pronto alguien que nunca ha tenido la oportunidad de escucharlo, en este momento lo escuche o en otro momento, esa es la única condición. Y decimos, es tan sencilla, es tan fácil, entonces, ¿por qué no se hace? Porque cuesta tanto confesar con el corazón, confesarlo y decir, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y creo en la obra que Dios hizo a través de Él. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque es tan complicado. ¿Por qué pareciera ser que es más fácil cumplir un poco de requisitos y de leyes y de normas para poder alcanzar la salvación? A veces nos preocupamos más por ese cumplimiento de normas, leyes, cosas, que es simplemente por creer de corazón que Jesucristo resucitó de los muertos. Es muy fácil. Entonces, ¿por qué no se hace eso tan fácil? ¿Por qué no logran hacerlo? Y ahorita les decía que muchas de las enseñanzas que se dan a los hijos o cuando le enseñan a uno a conducir, si no se explica, entonces no vamos a poder entenderlo, no vamos a poder conocerlo. Entonces, ahí es donde debemos nosotros decir, si es tan fácil, porque sé que decimos, es muy fácil llegar a los pies de Cristo, pero ¿por qué los demás no lo hacen? Y Pablo sigue describiendo acá tal vez una de las razones por las que la gente no llega al Señor siendo tan fácil. Dice el versículo 14, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Pablo nos dice, es muy fácil, simplemente es creer con el corazón y confesarlo con la boca, pero eso tan fácil tiene que ser enseñado, tiene que ser explicado, tiene que ser llevado a ese que no sabe. Porque si no, va a pasar lo que les decía ahorita, cuando le enseñan a uno a hacer arroz, a uno le deben de enseñar el tiempo. Yo recuerdo muchas veces se me quemó porque no sabía exactamente cuándo era que estaba. Tal vez le tienen que enseñar a uno también las cantidades, para las porciones, si es para 2 personas, para 3, qué cantidad de agua, qué cantidad de arroz, qué cantidad de aceite, qué cantidad de sal, los aliños, deben de explicar, porque si no, podemos hacer un desastre. Y Pablo entonces dice acá, sí, es muy fácil llegar al Señor, pero ahora, ¿cómo van a llegar al Señor si no han creído? ¿Y por qué no han creído? Porque no lo han escuchado. ¿Y por qué no lo han escuchado? Porque no hay quien les enseñe. ¿Y cómo van a tener quien les enseñe si no han enviado a nadie a enseñar? Hermanos, el Señor a nosotros que ya sabemos que es tan fácil seguirlo a Él, que es tan fácil poder tener ese regalo tan precioso, tan grande, tan espectacular, tan inmerecido de la salvación. Para nosotros que es tan fácil, el Señor nos dice, hay gente que no sabe que es tan fácil, hay gente que no sabe cómo llegar, hay gente que aún no logra entender cómo puede recibir ese regalo tan grande y tan especial. Y el Señor hoy nos está diciendo que nosotros debemos ser los que vayamos. Que nosotros debemos ser quien les prediquemos, quienes salgamos, quienes les contemos acerca de esas buenas noticias. Ya muchas veces acá se ha dicho, eso no es un don exclusivo de algunos cuantos, es un llamado del Señor para todos. Todos debemos de ir a llevar ese mensaje de salvación, de esperanza, de buenas nuevas a aquellos que aún no lo conocen, a aquellos que todavía están cumpliendo un poco de requisitos para ver si logran por lo menos ser vistos por el Señor, porque no saben que sí, es muy fácil llegar a Él. Nosotros tenemos la palabra del Señor, tenemos el Espíritu Santo de Dios para ir a llevar esa buena nueva a quienes aún no lo conocen. Nosotros podemos ser esos mensajeros que muchos van a decir, qué bueno escucharlos. Yo recuerdo que hace mucho tiempo llegó un mensajero de esos a mi casa, llegó a mi familia y dijo, es muy fácil, ustedes están cumpliendo demasiados requisitos, pero es tan fácil y sencillo llegar al Señor. Y el Señor tocó la puerta de nuestra casa, entró y amamos y respetamos y queremos a esas personas y a esa mujer que un día decidió tocar en nuestra casa y decirnos, ustedes todavía no saben, pero yo quiero contarles. Así que hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado en esta época que hay tanta desesperanza, que hay tanta gente buscando donde no necesita buscar, que hay tanta gente desesperada por encontrar eso tan fácil, tan bueno y eterno. Y el Señor nos está diciendo, ustedes que ya lo tienen, vayan, enseñen, prediquen,
lleven ese sencillo mensaje. No tenemos que ser teólogos, no tenemos que pasar por un seminario, no tenemos que haber cursado la escuela dominical por 50 años. Simplemente necesitamos salir y decir lo que el Señor ya ha hecho en nosotros. Salir y decirle a la gente que necesitan confesar con el corazón, con la boca y creer en el corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y resucitó de los muertos. Y que Él pagó por nuestros pecados para nosotros ser salvos. Si es tan fácil, ¿por qué no lo hacemos? Simplemente decirle a la gente eso. ¿Por qué no lo hacemos? El que no ha conocido todavía al Señor, tal vez está esperando que usted o que yo seamos esos hermosos mensajeros que llevamos su palabra. ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién les va a predicar? Para que ellos crean, habiendo conocido el Señor. Hermanos, motivémonos a llevar el mensaje de Cristo a los que aún no lo conocen. Motivémonos a llevar el mensaje de Cristo a aquellos que todavía están cumpliendo muchos requisitos para ver si pueden obtener algo. No necesitas más que ir a decirle: el Señor te ama y el Señor quiere que tú le conozcas. Simplemente decirles que lo único que necesitan es creer y confesar y creer con el corazón. El resto el Señor lo hace. El resto el Señor hace crecer esa semilla que nosotros debemos sembrar. Padre, en esta noche nosotros te pedimos que tu palabra se haga vida y realidad en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos de verdad ser mensajeros de las buenas noticias del Evangelio. Señor, que nosotros tampoco compliquemos el mensaje sencillo tuyo, ese mensaje que el mundo necesita escuchar, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que murió y resucitó en la cruz por nosotros. Señor, permite que nosotros podamos llevar las buenas nuevas a aquellos que aún no te conocen. Y perdónanos por ser negligentes al no hacer. Perdónanos, Señor, porque a veces pensamos que es deber de otros y no nuestro. Cuando tú ya te revelaste a nosotros, cuando tú ya nos diste la oportunidad de confesar y creer. Permite, Señor, que nosotros podamos llevar la palabra para que otros crean, para que otros también lleguen a tus pies. En el nombre de Jesús te lo pedimos.